Paz de Cristo, hermanos, y bendiciones para todo el pueblo del Señor y para todos los que nos escuchan a través de esta grabación. El día de hoy deseo compartir, ¿verdad?, una tercera parte del estudio o de la enseñanza que hemos estado compartiendo, que lleva como tema Principio de Dolores y que abarca todo el capítulo 24 de Mateo. Pero el día de hoy voy a leer ciertos versos. Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y luego vamos a leer también, ¿verdad?, otra escritura en el versículo 24 del mismo capítulo 24. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Quiero hacer una oración en el nombre de Jesucristo. Señor, gracias, Padre eterno, por la enseñanza de tu palabra, que sea de bendición, que sea de grande ayuda para todos, Señor, los que están escuchando, y que tu Santo Espíritu se mueva y que tú, Señor, toques el corazón, toques el alma y bendigas todo nuestro ser. Que tu palabra, Señor, fluya, que tu palabra transmita, Señor, vida, conocimiento, paz, entendimiento y muchas otras cosas más. En el nombre glorioso de Jesús te lo estoy pidiendo. Señor, gracias. Usa mi vida para alabanza de tu nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén. El día de hoy deseo seguir, ¿verdad?, la tercera parte, y como subtema lleva las señales de su venida. Recuerde que en Mateo 24, cuando le muestran las paredes del templo, el Señor les dice: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando fueron al Monte de los Olivos, se le acercaron sus principales, ¿verdad?, discípulos, Pedro, Jacobo, Juan, eso lo dicen los otros evangelios, y le preguntaron: Señor, dinos cuándo serán estas cosas, o sea, la destrucción del templo. ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? 3 preguntas en una. ¿Cuándo serán estas cosas? O sea, la destrucción del templo. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces el día de hoy quiero compartir las señales de su venida. Hermanos, nosotros tenemos que entender que desde la cruz del Calvario hacia el arrebatamiento de la iglesia, nosotros vivimos un periodo que se llama el periodo de la iglesia. Pablo, y en las epístolas se menciona un periodo de gracia. Entonces estamos en un periodo de gracia, ¿verdad?, desde el Calvario hasta que el Señor nos lleve en el arrebatamiento. Los discípulos le preguntaron: ¿qué señales habrá de tu venida? Porque ellos sabían que el Señor iba a regresar. Entonces, este periodo de la iglesia, ¿verdad?, también es conocido como Principios de Dolores, ¿verdad? Todo un resumen de acontecimientos que el Señor explicó en Mateo 24, principiaron en el año 70 con la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo por el general Tito el Romano, que posteriormente también llegó a ser el emperador. Entonces se cumplió Mateo capítulo 24, cuando en el año 70 se destruyó el templo, Jerusalén, etcétera, etcétera. Pero el Señor dio un resumen de acontecimientos y los discípulos le preguntaron: ¿qué señales habrán de tu venida? Entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos que entender
que nosotros vivimos en el periodo de la iglesia, casi todo mundo conocemos que le llamamos la gracia. Este periodo se termina en el arrebatamiento. Pero estudiando y analizando todo lo que el Señor dijo en Mateo 24, encontramos un resumen de acontecimientos que iban a suceder en las tres cosas que le preguntaron al Señor, ¿verdad? El Señor en las señales, que estamos en el principio de dolores, el Señor dice que se iban a levantar falsos cristos, ¿verdad? O personas que iban a hacerse pasar por Él. Dice, habrá guerras y rumores de guerra, habrá pestes, habrá hambre, habrá terremotos en diferentes lugares, en diferentes partes del mundo. Y también en este mismo capítulo dice muchos falsos profetas. Y también habla de un enfriamiento espiritual. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces podemos decir que una etapa de un enfriamiento espiritual, pues lo estamos nosotros mirando en términos generales en toda la iglesia del Señor, en todas partes del mundo, ¿verdad? Somos conscientes los pastores que hay, vamos a decir, un enfriamiento, o sea, la gente está espiritualmente, ¿verdad? Fría, ¿verdad? Falta ese calor, ese fuego, ese poder de parte del Señor que hace al cristiano vivir con un espíritu fervoroso, con un espíritu constante. Y pues si quisiéramos decir que esto es parte de las señales del Señor, bueno, es una realidad. Entonces, en este mismo capítulo 24, el Señor hace mención que por haberse multiplicado la maldad. Entonces, la maldad, hermano, amigo que me escucha, ha crecido de una manera terrible. Cuando nosotros miramos lo que sucedió en Génesis, que la maldad de los hombres era mucho y que eso fue consecuencia para que Dios trajera el diluvio. Si comparamos aquel tiempo con la maldad de estos tiempos, hermanos, es mucho mayor que la de aquellos tiempos. Entonces, si lo queremos tomar como señales, pudiéramos decir, pues ya lo estamos mirando. Pero también, ¿verdad? En este mismo capítulo 24 de Mateo, el Señor hace mención que nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Del ejemplo de la higuera. Cuando sus ramas, dice, están tiernas y brotan, entonces sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. Y todo esto el Señor lo dice en este mismo capítulo para luego explicar otras cosas que nos pueden ayudar como señales. En el mismo capítulo de Mateo 24, el Señor hace mención, ¿verdad?, de que el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, sino mi Padre. Y luego dice, como en los días de Noé. Pudiéramos también decir que como los días de Noé es una señal. En los días de Noé comían y se embriagaban, o sea, bebían, se emborrachaban, se casaban y se daban en casamiento. Eso quiere decir que la gente vivía, ¿verdad?, ocupados en el placer, en el diario vivir, en casarse y luego en divorciarse y en volverse a casar. Y bueno, ese era en los días de Noé. Entonces el Señor puso este ejemplo, ¿verdad?, de que como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Estarán comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca y vino el diluvio y se lo llevó a todo. También pudiéramos explicar, ¿verdad?, que una décima señal sería que dice el Señor Jesús que en días de Noé no entendieron hasta que el diluvio se lo llevó. Entonces, eso significa que mucha gente está mirando lo que está sucediendo,
pero aún así no se apercibe o no pone atención que las cosas están serias, delicadas y que cada día más se está acercando, ¿verdad?, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como en los días de Noé, que no entendieron hasta que el diluvio vino, bueno, así estamos en este tiempo, ¿verdad? Las cosas están por ponerse a veces peor y mucha gente no entiende eso. También hace mención, ¿verdad?, en esta escritura, dos estarán, dice, en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Y luego hace mención, dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Entonces el Señor está poniendo el ejemplo que cuando Él venga por su iglesia, en algunas partes del mundo que es de día, los hombres o las personas van a estar trabajando. Él se va a llevar solamente a los que son cristianos, solamente a los que son sus hijos, solamente a los que son fieles, son los que van a ser arrebatados. Y el que no sea fiel se va a quedar. Y cuando dice que dos mujeres estarán moliendo, está hablando de lo mismo, ¿verdad? Estas mujeres van a estar trabajando, haciendo su quehacer diario. La que sea fiel y esté preparada será tomada, la que no se va a quedar. Y luego, ¿verdad?, más adelante en otro pasaje, en Lucas 17:34, el Señor pone este mismo ejemplo, pero dice, dos estarán en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Entonces eso está hablando que cuando el Señor venga por nosotros la iglesia, en algunas partes del mundo va a ser de noche. Entonces cuando Él venga a muchos de los cristianos, quizás nos va a hallar dormido, pero cuando el Señor venga, el que sea fiel y esté preparado, se irá con el Señor al cielo. Y así, hermanos y amigos que me escuchan, ¿verdad? Le preguntaron los discípulos al Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? El Señor dio un resumen de todo este acontecimiento, pero quiero decirte que en el versículo 26 y allí en adelante es donde el Señor da las señales de su venida. Él les dice, si les dicen que está en el desierto, no salgáis. Si les dicen que el Cristo está en los aposentos, es decir, en las casas o en la ciudad, no creáis. Y luego dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces la señal que el Señor Jesús puso a sus discípulos y a todos nosotros, la señal de su venida va a ser como el relámpago. El relámpago en segundos se muestra del oriente hacia el occidente. Entonces, ¿qué eso quiere decir? Que la señal de su venida, ¿verdad?, va a ser como el relámpago, algo que se lleva a cabo en segundos. Eso es para que nosotros, la iglesia, estemos preparados, estemos listos, para que cuando se dé este acontecimiento poderoso, seamos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así por siempre estar con el Señor. Eso lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16. Porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego en este mismo capítulo, el Señor les dice en el versículo 28, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Otro de los ejemplos que el Señor puso de señales de su venida es como cuando un cuerpo muerto, ¿verdad?, una vaca, un animal está muerto en el monte, ¿verdad?, los sopilotes se reúnen de diferentes partes, vienen sopilotes para poder comerse ese cuerpo. Donde quiera que haya un cuerpo muerto, allí es un punto de reunión para que todas esas aves negras que andan volando y que comen los animales muertos se reúnan. Entonces lo que el Señor quiso explicar allí es que donde aparezca Él, ¿verdad?, allí va a ser el punto de reunión. Y 1 Tesalonicenses 4:16 dice, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, el punto de reunión o el lugar de reunión va a ser en las nubes, va a ser en los aires. Allí nos vamos a reunir con nuestro Señor Jesucristo, todos los creyentes, todos los cristianos, todos los fieles que le sirvamos al Señor con todo nuestro corazón, de cualquier país, de cualquier parte del mundo. Cuando el Señor aparezca en las nubes, en el arrebatamiento, todos seremos levantados en el poderoso nombre de Jesucristo.